Ok, entonces luego de leer ese texto, donde nos hablan de la corriente eléctrica, nos explican algunas situaciones en donde se genera esa corriente o cómo se mueve esa corriente, luego nos definen los aislantes y los conductores y finalmente nos generan una recomendación. La pregunta era la siguiente. El texto se compone de los siguientes elementos en el mismo orden. La opción A era la correcta, donde decían una definición, un significado corto, luego una explicación, posteriormente una clasificación y una recomendación. La mayoría de las personas logró reconocer esos elementos del texto y los felicito porque fueron casi todos. Muy pocos se equivocaron y se confundieron. Para que ellos no vuelvan a tener en cuenta este tipo de argumentos, aquí por ejemplo en la B, en el texto no habían descripciones como tal, lo que habían era definiciones y clasificaciones. Aquí, ejemplos. Habían unos ejemplos, pero no eran en el orden en que estaban acá planteados, no era el segundo elemento que constituía el texto. Y acá la D tampoco podía ser porque no arrancaban con una introducción, sino con un significado de una vez, es decir, una definición. Entonces, nuevamente los felicito porque la respuesta, la mayoría la contestaron bien. La cuarta decía, el autor del texto con la frase, ten cuidado con la electricidad y recuerda que antes de tocar siempre debes preguntar, busca. Entonces, ahí había que encontrarle la intención al autor y en ese caso también la mayoría respondió correctamente, donde decía que la opción B tenía las opciones advertir y aconsejar. ¿Ya? Algunos se me confundieron cuando decía recordar y preguntar, que fue la opción que marcaron también, pero ojo, en esta frase no hay ningún signo de interrogación, aquí no hay ninguna pregunta, entonces para que lo tengan en cuenta. Y la quinta de la ejercitación era cuál era la mejor imagen que ilustraba el paso de la electricidad a través del bombillo como el que aparecía en el texto. Entonces miremos el texto. Aquí decía, desde este punto y coma, ojo, o bien puede circular durante algún tiempo, como sucede con la electricidad que pasa por un bombillo. Ese era el enunciado que necesitábamos analizar. Y ahora, ¿cuál de estos dibujos le ilustraba el paso circular de la corriente? La opción 1 se veía en una línea recta. La opción 2 se veía como en una Y, tampoco ilustra un movimiento circular. La opción 3 se veía una línea en sentido horizontal. En cambio, la opción 4 sí nos mostraba un movimiento circular como en forma de espiral. Entonces ahí la respuesta correcta era la cuarta y veo que también la mayoría lo respondió correctamente. Y para finalizar la explicación de la ejercitación, pues usted lo que tenía que entregar era 2 fotos o 2 archivos. Uno con las ideas clave que identificó en el texto de la guía y el otro con el mapa conceptual. Entonces miremos al azar a alguno. Miremos por ejemplo uno de aquí al azar. Por ejemplo, Darcy. Vamos a mirar la niña Darcy que mandó en la foto. La niña Darcy nos manda, miren, ella aquí se equivocó un poquito. ¿Por qué razón? Porque en la foto de las ideas, miremos a ver si la abrí correctamente. Sí, mira, en la foto de las ideas, en las ideas clave, ella mandó la foto del mapa conceptual. Pero bueno, revisemos el mapa. Aquí, entonces la niña nos explicó, vamos a colocarlo hacia arriba, la energía y la corriente eléctrica. Miren, nos dice qué es la energía, el tipo de corriente, muy bien. Nos habla del ahorro de energía y nos explica qué son los circuitos eléctricos. Aquí, para que ella lo mejore en una próxima ocasión, aquí podría haber colocado y sus partes son, y cada uno de estos lo habría colocado señalado solo con el cuadro de acá, para que quedara mucho mejor. Y ese fue el mapa conceptual que ella elaboró. Y ahora miramos de la misma niña, miremos a ver si de pronto ya se equivocó de archivo, miremos a ver de las ideas clave que nos mandó. Por ejemplo, aquí miremos a Darcy y miremos qué fue lo que ella nos compartió. Vean, muy bien, ella aquí nos manda una sola fotico del cuaderno abierto, miren, y aquí la niña nos hace el resumen de las ideas que ella consideró importantes. ¿Cuál es la primera idea? Mire, la energía. Define la energía. La segunda idea, carga eléctrica. La tercera idea, los circuitos eléctricos.
Cuarta idea, generador de corriente, conductores. Mire, ella, como yo dije, mínimo 5, máximo 10, mire, la niña hizo 10, ve, hizo hasta más, hizo 11, y cada una de las ideas pues va acorde con lo planteado en el texto. Entonces sirve un ejemplo para resumir. Entonces aquí, si estuviéramos en el colegio, a Darcy le habíamos colocado 2 chulitos, 2 puntos positivos, porque lo hizo correctamente. A pesar de que se equivocó en el lugar de la foto, eso no tiene ninguna relevancia, ¿no? Ahí vemos que, mire, la niña hizo el mapa y también hizo el resumen de las ideas. Aquí recomendaciones para que todos tengamos en cuenta. Siempre, siempre, siempre los niños deben ser aquellos quienes escriban y quienes copien sus ideas, porque mire que yo veo que aquí en esta imagen hay un tipo de letra y en esta otra imagen hay otro tipo de letra muy distinto, ¿cierto? Entonces siempre es importante que sea el niño o la niña quien haga el ejercicio. De pronto se pudo haber apoyado con alguien le pudo haber orientado y eso está muy bien porque todos necesitamos apoyo. Pero entonces para una próxima ocasión y que lo mejoren, pues que la niña haga el esfuerzo de hacer la transcripción, porque cuando uno escribe también comprende, está utilizando varios sentidos para interpretar la información. Entonces aquí Darcy, por ejemplo, tendría una muy buena nota porque ella hizo sus actividades correctamente en el cuaderno y si sacó todos los puntos anteriores buenos, pues ella saca su nota en 5. Y en la medida que de pronto se haya equivocado en alguna de las opciones, la nota va disminuyendo. Como les expliqué al principio, cuando entrego las notas, yo las entrego vía WhatsApp en un listado común y corriente. Yo les comparto la información en el transcurso de la semana. Esta sería la información con la que se socializa la ejercitación. Ahora en el siguiente video vamos a socializar las respuestas de la evaluación.